Mi nombre es Petra. Tengo 72 años. Soy viuda y costurera jubilada. Viví toda mi vida con los pies en la tierra y las manos callosas por trabajar tan duro. Crié sola a mi único hijo. Después de que mi esposo muriera en un accidente en el camino a Zapopan, di todo lo que tenía. Todo. Y ahora pregúntame, ¿qué sucede cuando una madre, que siempre ha estado ahí para todos, de repente, es tratada como una molestia dentro de su propia casa? Tal vez lo hayas sentido, esa amarga sensación de no encajar más en el lugar que construiste tú mismo. Ser visto como una molestia. Darse cuenta de que, para la persona que más amabas, te convertiste en una carga. En el fondo, tratamos de entender. Intenta encontrar algo de lógica, pero hay cosas que ni siquiera el tiempo explica. Hoy les voy a contar lo que viví en un feriado de Semana Santa, cuando llegué a mi casa de playa, pensando que iba a descansar, y escuché de boca de mi nuera, frente a todos: ¿por qué está aquí esta vieja sanguijuela? No tenemos espacio. Si crees que esta frase es la peor de la historia, solo espera hasta que descubras el resto. Porque cuando una anciana silenciosa decide reaccionar, nadie ve venir el golpe. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. No todas las heridas sangran por fuera. A veces, lo que más duele es lo que nadie ve. Estaba allí, en la terraza de mi propia casa, con la llave aún caliente en la palma de mi mano, cuando escuché: «Shh, ¿por qué está aquí esta vieja sanguijuela? No tenemos espacio», le gritaron con fuerza, enojado, con desdén. Y todos escucharon, todos, incluso el vecino a la vuelta de la esquina. Y en ese momento, una parte de mí murió, pero otra parte, despertado, porque lo que comenzó allí no fue solo una humillación, fue el primer paso de un regreso que nadie esperaba. Y si estás aquí, escuchando esta historia, es porque es posible que también hayas sentido esta punzada, la de ser tratada como alguien desechable. Entonces, si esta historia toca tu corazón, de la misma manera que tocó el mío al recordarla, te pido amablemente que disfrutes de este video y te suscribas aquí, no por vanidad, pero porque cuando compartimos historias como esta, no nos sentimos tan solos. El dolor pesa menos cuando hay alguien del otro lado que entiende. Y siento que lo entiendes. Llegué a Puerto Vallarta un Viernes Santo por la mañana, con ese suave calor golpeando mis hombros y un corazón ligero, como si el clima me hubiera hecho un regalo con solo dejarme regresar. Había estado soñando con ese momento durante semanas. Encontrar mi hamaca a la sombra del limonero, escuchar el sonido del mar lejano y oler el olor de la casa. Ese olor a madera vieja, apreciado desde el momento en que mi difunto Armando y yo subimos al techo con nuestras propias manos para cambiar tejas. Traje pan dulce de Guadalajara y una botella de vainilla casera para perfumar los armarios. En mi cabeza, todo sería como lo dejé, pero incluso antes de pisar la puerta, algo me detuvo. Había 3 autos estacionados frente a mí. Ninguno de ellos era mío, ni nadie de mi familia. 2 autos negros con película oscura y una camioneta roja con tablas de surf. No reconocí ninguna señal. El garaje estaba abierto, lleno de bolsas de playa, boyas, ropa tirada, como si alguien hubiera invadido un recuerdo mío y lo hubiera estropeado todo por dentro. Respiré hondo. Tal vez Esteban había venido antes con sus nietos. Pensé, incluso sería bueno. Nos veíamos, almorzábamos juntos. Traté de mantener la esperanza. Con manos temblorosas, aplaudí en la puerta, como lo hacía en los días en que llamaba a mi hijo para tomar jugo después de la escuela. No hubo respuesta. Golpeé de nuevo. Escuché risas. Risas fuertes. Gritos de niño. Alguien pateó una pelota que rompió uno de los jarrones que yo mismo había pintado. Y entonces, Jimena apareció en la puerta. Llevaba un vestido corto, un vaso de cerveza en la mano, gafas de sol en la cabeza y una sonrisa. Falso. Una de esas sonrisas que vienen con veneno detrás. Me miró de arriba a abajo. Y antes de que pudiera decir algo, ella gritó, con fuerza, como si quisiera que todos escucharan: ¿por qué está aquí esta vieja sanguijuela? No tenemos espacio. La frase atravesó el aire como un cuchillo. Me congelé. Sus ojos brillaban, pero no era por emoción. Era ira. Fue de desprecio, como si hubiera irrumpido en la casa de alguien. Mi cuerpo se detuvo, pero mi alma retrocedió 2 pasos. Una mujer más joven,
a quien nunca había visto en mi vida. Apareció justo detrás, sosteniendo a un niño en sus brazos. Me miró con cara de lástima. O el aburrimiento. No sé. El hecho es que nadie parecía feliz de verme. Yo. Petra. La dueña de esa casa. No me dijiste que vendrías, dijo Jimena, dándole la espalda como si yo no fuera nada. Esteban dijo que la casa sería gratis. ¿Libre? Pregunté, sin entender. Vine a pasar las vacaciones. Este es mi hogar. Ella se rió. Se rió con placer. Ya no. Esa frase resonó dentro de mí como un trueno. Ya no más. Por un segundo, pensé en gritar, exigir respeto, para decir todo lo que estaba atascado en mi garganta, pero simplemente me di la vuelta. Volví al auto y me senté allí, mirando esa casa que una vez fue mi hogar, mi refugio, mi orgullo, y que ahora era territorio enemigo. Allí, de pie al volante, pensé en todo lo que hice para construir ese lugar. Cosía al amanecer, vendía almohadas en el centro de Oaxaca, recogía peso a peso dentro de sobres escondidos en el fondo del armario. Cada ladrillo de esa casa tiene mi sudor. Y, sin embargo, me trataron como a un intruso, como si fuera una molestia. Una molestia. ¿Y sabes qué es lo que más me dolió? Ni siquiera Esteban apareció. Ni una sola llamada. No es una advertencia. Solo silencio. Un silencio más cruel que cualquier grito. Pausa para reflexionar y comentar, ETA a veces. Lo que más nos duele, no es la traición en sí, es darse cuenta de que aquellos a quienes más amamos alguna vez, tuvieron el coraje de volver la cara. Sé que no soy el único que ha sentido esto. Y si alguna vez has pasado por un dolor similar, comenta a continuación con una simple frase. Lo he vivido o entiendo. Porque nadie debería cargar solo con este tipo de dolor. Reanudación de la narración, fui a buscar un hotel sencillo. De esos que están en el centro, cerca del mercado. La chica de la recepción me reconoció de otros años y me dijo, ¿estás bien? Se ve pálido. Sonreír. Porque cuando somos viejos, incluso el dolor debe parecer cortés. Pasé la noche con el corazón apesadumbrado. Miré al techo, recordando la casa, de las baldosas que yo mismo elegí, de las hamacas que até con Armando, de las noches en las que Esteban dormía en mi regazo escuchando el mar, y ahora, ni siquiera tenían espacio para mí. Ni espacio. Yo, que lo di todo. Pero algo dentro de mí comenzó a moverse. Todavía era solo un susurro. Pero fue diferente. No era tristeza. Era algo más frío. Tranquilo. Algo que decía, esto no va a seguir así. Y luego, esa mañana, acostado en un colchón duro con el ventilador chisporroteando, hice una pregunta que lo cambiaría todo. Si la casa todavía está a mi nombre, ¿cómo creen que pueden sacarme de allí? Esa pregunta me mantenía despierto por la noche. Y ahí es donde empezó todo. Pero no creerás lo que descubrí al día siguiente. A la mañana siguiente. Respiré hondo. Tomé un café negro muy fuerte en el hotel y decidí volver a la casa. Quería hablar con Esteban. Tratar de entender. Todavía creía, en el fondo, que tal vez todo era un malentendido. Una falta de comunicación. Que tal vez ni siquiera sabía que Jimena me había hablado así. Quería escucharlo de su boca. Quería creer que mi hijo seguía siendo el mismo niño que me abrazaba en las noches de fiebre. Que me llamaba pequeña estrella cuando cosía tarde solo para pagar su escuela. Llegué a la casa con pasos lentos, con el corazón apesadumbrado. Toqué el timbre. Fue un adolescente quien la abrió, con expresión aburrida y su celular en la mano. Ni siquiera me preguntó quién era yo. Simplemente gritó adentro. Jimena, la anciana, ha vuelto. Sí, así como así. La anciana. Entré lentamente, sintiendo que cada rincón de la casa había cambiado de olor, color, energía. El piso estaba pegajoso. Ni cocina, ni refugio. Estaba completamente sucia. La estufa, que siempre dejaba limpia, con olor a clavo y canela, estaba grasienta, cubierta de sartenes sucias, restos de comida esparcidos por todas partes. Mi toalla bordada, la que me llevó semanas terminar, con rosas rojas y hojas verdes, estaba tirada en el suelo del lavadero, toda pisoteada. Casi lloro, pero aguanté, entré más, y lo que vi en la habitación me dejó sin aliento por un momento. Jimena llevaba mi delantal favorito, el azul marino con un bolsillo de encaje blanco,
que hice con tela sobrante de la tienda de doña Marta, y vertí cerveza en mis tazas de porcelana. Sí, los que solo usaba cuando venía una visita especial. Visita respetuosa. Estaban siendo utilizados para brindar entre risas y gritos, como si fueran vasos de barra desechables. Y fue entonces cuando lo vi, sentada en el sofá, con las piernas cruzadas, con un abanico en la mano. Estaba la madre de Jimena, doña Lidia, la misma que, hace años, me pidió dinero prestado solo hasta que saliera su acuerdo, y nunca volvió a hablar de eso, y junto a ella, 2 niños. Los hermanos de Jimena se reían a carcajadas, jugaban videojuegos en el televisor de la sala de estar, uno de ellos sin camisa, el otro con los pies sucios, encima de la mesa de café que mi esposo construyó con tanto cuidado. Subí las escaleras, fui directamente a mi habitación, y el golpe final llegó allí. La puerta estaba abierta. Mi ropa había desaparecido y, en lugar de mi edredón blanco de ganchillo, había una sábana floreada con manchas visibles. La maleta de uno de los chicos estaba apoyada contra la pared, un cepillo de dientes que no era mío en el baño, un par de bragas en el suelo. Mi casa ya no era mío. Mi habitación, que era mi refugio, había sido invadida, como si yo no existiera, como si nunca hubiera dormido allí. Bajé lentamente. Miré a Jimena, quien ni siquiera trató de disimular su incomodidad con mi presencia. Pregunté por Esteban. Ella respondió, sin mirarme, «Estás en una reunión. No puedes responder». Tomé mi teléfono celular y llamé. Buzón. Envié un mensaje. Nada. Luego agregó, «Si quieres quedarte, tendrás que compartir la cama con mi madre, porque aquí no queda espacio para nadie». Quería reírme, pero no pude. Simplemente cerré los ojos y respiré, porque hasta la humillación, necesitamos respirar hondo para no dejar que nos corra por la cara. Salí de casa con pequeños pasos, pero con un corazón enorme de dolor. Traté de entender. Intentó. Pero ese día, todo quedó claro. No fue un malentendido. Era un proyecto. Era intención. Era plano. ¿Y yo? Yo era el obstáculo. La anciana que la molestaba. El dueño que querían borrar. Pero lo que olvidaron es que una casa puede estar sucia, pero sus documentos no mienten. Y fue allí, en medio de la acera, donde una pregunta me golpeó el pecho con fuerza. Si todavía tengo los papeles de la casa, ¿cómo se las arreglaron para sentirse tan dueños? Y cuando comencé a buscar las respuestas, descubrí cosas que ni siquiera el diablo tendría el coraje de inventar. Esa noche, acostado en la dura cama de la posada, con el ventilador girando lentamente en el techo y el olor a moho adherido a las cortinas, miré al techo durante horas. No podía dormir. La imagen de esa casa, que una vez fue mi fortaleza, no abandonó mi cabeza. Todo allí se hizo con tanto sacrificio, y ahora estaba en manos de personas que me trataban como basura vieja tirada en un rincón. Recordé cada detalle, cada azulejo de cocina que elegí con tanto cariño en los mercados dominicales de Tonalá. Llevaba los catálogos bajo el brazo y comparaba precios en las tiendas populares del centro, porque no podía equivocarme. No tenía dinero para cometer errores. Los pisos de los pasillos se compraron poco a poco, con el dinero sobrante de las costuras, y cuando digo costuras, no me refiero a un pasatiempo. Estoy hablando de sangre en mi dedo, hilo enredado, una máquina atascada a las 3 de la mañana mientras todos los demás dormían. Hice un vestido de novia para un desconocido, un uniforme escolar para el chico de un vecino, una funda de cojín con tela reutilizada. Cada puntada que daba era un ladrillo que se elevaba en esa casa. Esteban creció viéndome así, trabajador, honesto. Nunca tuve que quitarle nada a nadie. Y mira, cuando construimos con honestidad, pensamos que cosecharemos reconocimiento, ¿verdad? Cree que, como mínimo, te respetarán. Pero el mundo no es justo solo porque fuimos. Recuerdo bien los fines de semana cuando tomábamos autobuses llenos de loncheras y botellas de jugo, solo para ver cómo iba el trabajo. Traje pastel de pollo envuelto en un paño de cocina, y jugo de Jamaica frío. Esteban me ayudó a cargar. Todavía pequeño, con piernas delgadas, me preguntaba si podría dormir en la habitación trasera cuando la casa estuviera lista. Y ahora, ni siquiera contesta mi teléfono. No dejaba de pensar, ¿en qué momento perdí mi lugar en el corazón de mi propio hijo? ¿O nunca lo hice?
Porque es fácil amar a una madre que lo da todo. Es difícil respetar a una madre anciana. Lo peor no fue el silencio. Lo peor fue ver que todo lo que hice con amor, con sacrificio, fue utilizado con descuido. Mi casa se ha convertido en un punto de fiesta. Para personas que ni siquiera me conocen, gente que nunca vio mis callos, que nunca supo cuántas noches dormí sin cenar para ahorrar dinero en esa caja de zapatos, escondida detrás del armario. Incluso recordé el día que vendí mi máquina de coser industrial para pagar el techo del balcón. Era nuevo. Había estado pagando en 12 cuotas. Pero el balcón era más urgente. Esteban quería invitar a amigos. Y quería que estuviera orgulloso. Lo di todo. Todo. Y ahora, lo que tenía era un colchón duro y un alma llena de dolor. Pero aún así, esa noche, no lloré. Ni una lágrima. Sentí que era algo diferente. No fue ira. Era el silencio. Un silencio que no pesa. Un silencio que observa. Que escucha. Eso se registra. Porque antes de actuar, necesitaba entender. Necesitaba saber hasta dónde podían llegar. Y lo que descubrí más tarde, fue tan sucio, tan planeado, que hasta el día de hoy me pregunto, ¿cómo durmieron tranquilos mientras tramaban todo esto? Y la respuesta, querida, todavía estaba escondido dentro de mi propia casa, en el lugar que nadie pensó en buscar. Regresé al día siguiente porque había olvidado mis medicamentos. Los que tomo todos los días. Sin falta, porque la edad nos pasa factura, y siempre he tenido razón con mis horarios. Con mi salud, pensé que era algo rápido, tomar la botella de la mesita de noche y marcharse, pero cuando llegué a la puerta, la hermana de Jimena respondió, esa chica llena de vanidad, con la nariz ladeada y la mirada enfadada. Ni siquiera me dijiste buenos días. Abrió la puerta a regañadientes, como si yo fuera un visitante no deseado, y volvió a entrar sin decir una palabra. Entré lentamente. El aire de la casa ya me resultaba extraño. Olía a comida frita vieja, cigarrillos, sudor, un ambiente pesado, que ya no tenía nada que ver conmigo. Subí las escaleras en silencio. Pero antes de llegar a la habitación, vi la escena que nunca abandonó mi cabeza. Todas mis cosas estaban apiladas en el garaje. Bolsas negras, las de basura gruesa, apiladas como escombros. Ropa, zapatos, mis libros, mis álbumes de fotos, todo lo que había allí, tirado. Incluso vi mis bragas en medio de una bolsa abierta, mezcladas con objetos de cocina. Mi medicina, la medicina para la presión, estaba en un frasco abierto, sin tapa, tirada al suelo. La sensación era que me habían borrado, como si nunca hubiera vivido allí, como si mi historia ni siquiera valiera el cuidado de una caja. Grité por Jimena. Apareció bajando las escaleras con una expresión aburrida. Me puse mi bata de baño. Mi bata de baño. El que me regaló mi hijo el día de la madre. Azul claro con bordados blancos. Su rostro era el de alguien que ya había ganado. Como alguien que mira a un perro viejo que necesita ser llevado. Pregunté, ¿por qué están mis cosas aquí? Ni siquiera lo disimuló. Porque ya no vives aquí. Esta casa ahora pertenece a Esteban. Y si vuelves a olvidar algo, lo mejor es que se lo comuniques de antemano. No tenemos tiempo para ocuparnos de sus visitas sorpresa. Quería preguntarles cómo tuvieron coraje. ¿Cómo podían tocar mis cosas con esta frialdad? Pero mi voz no salió. Simplemente respiré. Respiré hondo, como si contuviera la respiración. Porque he aprendido, a lo largo de mi vida, que hay personas que no merecen una respuesta. Simplemente merece tiempo. Es hora de ver las consecuencias de lo que sembró. Y en ese momento, lo supe. Mi historia aún no había terminado. Pensaron que iba a bajar la cabeza, que me iba a conformar, que yo era solo una anciana cansada. Pero allí, entre bolsas de basura y recuerdos pisoteados, nació en mí algo que no tenía nombre, y fue más fuerte que cualquier lágrima. Estoy aquí abriendo mi corazón, contando mi historia, con todo el dolor y la dignidad. Y si estás escuchando, dame este apoyo. Deja un like en este video y suscríbete al canal, porque aún tengo mucho que contarte. Porque esta historia apenas está comenzando. Y lo que descubrí después de ese día, dentro de mi propia casa, estaba tan sucio, tan bajo, que hasta el día de hoy me pregunto, ¿cómo mi propio hijo permitió eso? Y más, ¿qué más me estaba ocultando? Regresé allí por última vez, antes de salir de Puerto Vallarta.
Quería ir a buscar un relicario de mi marido que mantenía escondido, junto con algunas cosas que nunca dejé a la vista. Subí al ático lentamente. Nadie me vio. La casa estaba llena, pero a nadie le importaban mis pasos. Ya me habían borrado. La escalera de madera seguía crujiendo de la misma manera. Y allí arriba, donde el calor era más fuerte y la luz entraba agrietada por las rendijas, todavía estaba el viejo mueble con el cajón secreto que solo yo sabía abrir. Fue allí donde guardé lo que era solo mío. Documentos de la casa, fotos, cartas, pequeños recuerdos de toda la vida. Pero cuando abrí el cajón, sentí que el piso me faltaba. Todo estaba al revés. La carpeta que armé yo mismo con el contrato de construcción. Las copias de las facturas pagadas. Todo fuera de orden. Había papel nuevo en el medio. Impresiones recientes, que olían a tinta de cartucho. Tomé el primero y lo leí. Fue una solicitud judicial. Contenía una solicitud de interdicción por incapacidad mental, alegando que tenía claros signos de confusión, olvido crónico, agresividad leve y tendencia a ponerme en situaciones de riesgo. Todo mentiras. Debajo, la firma de un médico. Su nombre no me era familiar, pero la clínica estaba en Tlaquepaque, donde Jimena tenía familia. Seguí leyendo. Mis manos temblaban. Había todo un plan. Un paso a paso. Una línea de tiempo. Estaba escrito. Después de la confirmación de la interdicción, inicié el proceso de transferencia de propiedad a nombre de Esteban. Más abajo, en letras más pequeñas, valor actual de mercado de la casa. 2 millones de pesos. Recursos suficientes para pagar la inscripción de los niños y el ingreso a una nueva propiedad en Guadalajara. Mis ojos recorrieron el papel como si buscaran aire. Eso fue todo. Ese era el plan. Declararme incapaz. Roba la casa. Usa mi silencio como evidencia. Y luego seguir con la vida. Como si nunca hubiera existido. Cerré los ojos por un segundo. No lloré. Era como si el dolor hubiera ido más allá del punto, y se hubiera convertido en otra cosa. Un escalofrío en el alma. Un silencio que me dolía en los huesos. Pero fue un silencio diferente. No los que se rinden, de los que entienden. Y la verdad es que allí, en ese ático caluroso y polvoriento, lo entendí todo. No solo querían mi casa, querían que desapareciera, que me iría sin hacer ruido, que aceptaría la muerte en vida en silencio. Pero Petra no iba a aceptarlo, porque Petra todavía estaba viva. Y sabía leer, sabía cómo recordar, sabía cómo firmar, y más que nada, sabía cómo esperar. Porque para aquellos que han esperado 30 años para construir una casa, esperen un poco más para defender su dignidad. No cuesta nada. Ahora, lo que necesitaba era encontrar el hilo adecuado. El hilo que, tirado con un poco de habilidad, colapsaría toda esta farsa. Y este hilo estaba más cerca de lo que imaginaban. Pero, ¿estaban preparados para descubrir qué sucede cuando una anciana decide reaccionar en silencio? Esa noche, regresé a la posada sin hacer un escándalo. Las bolsas con mis documentos eran pesadas, pero no tanto como la que llevaba en el pecho. Me encerré en la habitación, me senté en el borde de la cama con el ventilador, haciendo ese ruido habitual, y dejé que los recuerdos me invadieran, uno por uno, como si retrocediera en el tiempo solo para tratar de entender dónde empezó todo a ir mal. Recordé al pequeño Esteban, sudando la fiebre en mi regazo, estrechándome la mano con esos delgados deditos, y confiando en mí como si fuera el único refugio seguro en el mundo. Me quedé despierta toda la noche, alternando entre compresas y oración, pidiéndole a Dios que no se llevara a mi hijo. Y no lo hizo. Recordé cuando terminó la universidad. Llegué temprano ese día. Me senté en la última fila, con la mejor ropa que tenía, y mi corazón se aceleró. Cuando lo llamaron por su nombre, me levanté antes que todos los demás, y aplaudí con las manos rojas. Las mismas manos que pasaron años cosiendo para pagar esa universidad. Fue uno de los días más hermosos de mi vida. Incluso recuerdo el olor de ese salón. Y fue allí, ese mismo día, donde conocí a Jimena. Hermosa, educada, con esa forma dulce y ojos brillantes. Es un placer, doña Petra, dijo, abrazándome como si me conociera de antes. En ese momento, lo juro por todo, pensé que mi hijo había elegido bien. Durante los primeros meses, fue un ángel. Se aseguró de visitarme. Trajo pastel.
Me preguntó cómo estaban mis puntadas de costura. Me escuchó con atención. Me llamaba mamita. Pero el tiempo muestra lo que la prisa no permite ver. Comenzaron los pequeños comentarios. Doña Petra, ¿no cree que es mejor vender la vieja máquina y ahorrar el dinero? Hoy en día, los ancianos obstaculizan más que ayudan. Y pensé que era una broma. Tontería. Tiré muchas de estas frases debajo de la alfombra, tratando de mantener la paz, tratando de no crear fricciones, pero lo peor fue cuando ella quiso controlar mis cuentas. Dijo que era solo para ayudarme, que ya no tenía que preocuparme por nada. Pero yo, aunque soy viejo, siempre he sido bueno con los números, y con personas falsas también. Hubo una Navidad especial. Esteban pidió prestada la casa de playa para pasar unos días con sus hijos y suegros. Dije que no podía, que iba a usar la casa ese año. Era la primera vez que Jimena me trataba con frialdad delante de todos. Y durante semanas, hizo que Esteban se alejara de mí. Ahora todo tenía sentido. Cada gesto, cada silencio, cada petición disfrazada. La verdad es que nunca quiso ser parte de la familia. Ella quería la casa. Y él, izquierda. Él eligió su lado. Me dolió reconocer eso. Fue como perder a alguien que todavía respira. Pero también entendí algo más. Podría haber perdido a mi hijo. Pero aún no me había perdido. Y mira. Si has estado aquí hasta ahora, escuchando esta historia, te pido, no sueltes mi mano, porque lo que sigue, te mostrará que el silencio de una mujer despreciada puede ser más fuerte que cualquier grito. Me miré en el espejo esa noche y me prometí a mí mismo. Aprenderán a no escupir en el plato que una madre llenó con su propia sangre. Pero para eso, necesitaría lo que pensaban que ya no tenía. Estrategia. Y lo hice. Más de lo que imaginaban. Lo que no sabían era que dentro de mi bolso ya estaba el comienzo de su ruina. Y al día siguiente, con un pan dulce bajo el brazo y una grabadora escondida, regresé a casa. Escuchar, callar. Y para empezar el final, esa noche fue la más larga de mi vida. No por el ruido, ni por el calor, ni por la dura cama de la posada, fue el silencio lo que me consumió. Un silencio que gritaba dentro de mi pecho, como si cada recuerdo llamara a la puerta de mi juicio para no dejarme en paz. Extendí los papeles sobre la delgada colcha, uno por uno, como si tratara de armar un rompecabezas de dolor. Documentos falsificados, diagnósticos inventados, planes fríos. El nombre de mi hijo allí, estampado con tinta negra, frío como la firma de un desconocido. Volví a leer la frase que más me dolió que a todas. Ella no entiende cómo funciona el mundo de hoy. Mami, Esteban me dijo esto una vez, cuando me negué a pasar mi tarjeta para pagar un costoso curso de verano para mis nietos. Dijo, con esa voz impaciente, como si explicara algo obvio a un niño obstinado. El mundo ha cambiado. Mamá, hoy es así. Pero lo que no entendió es solo que no importa cuánto cambie el mundo. El respeto no pasa de moda. La honestidad no envejece. Pasé mi mano por una de mis blusas favoritas, ahora manchada de grasa, sacada de una bolsa como si fuera basura. Me tomé una foto con Esteban a la edad de 5 años, partido por la mitad, y sostuve esa pieza, como si el perdón todavía encajara allí. Sentí que se me cerraba la garganta. Por primera vez, pensé en rendirme. Realmente pensé en volver a Guadalajara, cerrar todo, donar mis cosas, esperar a que el tiempo me llevara, y eso es todo. Pero luego, vino un recuerdo, desde la joven Petra, sentada frente a la máquina de coser, hasta que le dolían las venas de las piernas, escuchando la radio de la batería en el fondo de la habitación, cantando suavemente para quedarse dormida, de Petra, que vendía paños de cocina en el mercado con el bebé en brazos, de Petra, que tomó la mano de su esposo en el hospital y prometió criar a su hijo con dignidad. Hice todo bien. Tal vez amaste demasiado, pero he equivocado. Nunca lo estuve. Y era por esta mujer que no iba a rendirme. No por venganza. La venganza envejece. Pero la justicia da paz. Y más que ira, lo que sentí fue este profundo deseo de mirarme en el espejo y no bajar los ojos. Saber que, incluso humillado, no me había vuelto como ellos. Pausa para reflexionar y comentar, ETA, es curioso cómo, cuando envejecemos, lo que más duele no es el cuerpo, es ver a quien has creado darle la espalda. ¿Y si tú?
¿Que me escuchas? ¿Has sentido alguna vez este tipo de dolor? Esta mezcla de pérdida y soledad. Escribe aquí en los comentarios una frase sencilla, para que sepamos que no estás solo en este mundo. Sé cómo es o te entiendo. Porque hay cosas que solo los que viven, entender. Reanudación de la narración. Cuando amaneció. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi alma estaba en pie. Me levanté, puse un lápiz labial débil en el espejo de la posada y me dije a mí mismo, con expresión firme: todavía estás aquí. Y eso es suficiente. Empaqué mis cosas. Puse los documentos en una carpeta de plástico azul, y los metí en mi bolso junto con una vieja grabadora, que mi vecino me prestó hace años, cuando grabé los sonidos de la playa para una colcha de retazos que quería bordar con sonidos. En ese momento, era arte. Ahora, sería una prueba. Regresé a casa como alguien que regresa a un campo de guerra. Sin levantar polvo, sin armar un escándalo. Necesitaba escuchar. Necesitaba registrarme. Necesitaba saber hasta dónde llegaban sus planes. Pero lo que escuché esa tarde, escondido detrás de la puerta de la lavandería, me hizo temblar por dentro, porque no era solo la casa, era algo aún más cruel, y el nombre que escuché en ese momento fue el último que imaginé. ¿Quién sabía que esa persona también estaba en el juego? A la mañana siguiente, me puse mi vestido beige, el que uso solo cuando quiero que me tomen en serio, y fui directamente al banco, el mismo banco de siempre, aquel en el que abrí una cuenta en 1986, con mi primer gran pago, un ajuar completo que hice para una señora de Mazatlán, que pagó en efectivo, envuelto en papel de pan. El guardia de seguridad me reconoció de inmediato. Doña Petra, ¿cuánto tiempo? Sonríe, pero solo con los labios. Dentro de mí, todo era hielo. Pedí hablar con el gerente. No acepté ser atendido por nadie nuevo. Quería a Octavio. Me conocía desde los días en que depositaba 50 pesos al mes. Religiosamente. Me atendió con esa calma habitual. ¿En qué puedo ayudarte? Respiré hondo, y dije sin rodeos. Necesito todos mis estados de cuenta de los últimos 12 meses. Y necesito que me haga una declaración, firmada, de que estoy completamente lúcido, activo en mi cuenta, y que no hay ningún movimiento inusual o poder notarial en nombre de terceros. Frunció el ceño. Me preguntó si todo estaba bien. Respondí: está empezando a serlo. Salí de allí con el maletín apretado contra mi pecho, y fui directamente a un cibercafé en el centro. No confío en hacer ciertas cosas en mi teléfono celular. Envié un correo electrónico con toda la dirección que escribí en el papelito que me dio mi comadre Dolores el año pasado. Pertenecía a una abogada que ayudó a su hermana en Tijuana a recuperar una herencia que sus sobrinos querían embolsarse. Me respondió rápidamente. Me escuchó pacientemente. Y me dijo: con todas las cartas, tienes un caso sólido, pero necesitará pruebas. Mucho. Audios, fotos, copias, fechas, todo. Y lo más importante, cálmate. No puedes dejarte llevar. Querrán usar cualquier gesto tuyo como un signo de desequilibrio. Agradeció. Escribí todo. Regresé a la posada. Almorcé un caldo de pollo y pasé horas con la vieja grabadora en la mano, preguntándome si todavía funcionaba. Trabajado, pero era demasiado grande. Al día siguiente, fui al mercado municipal, y compré uno nuevo, pequeño, disfrazado de cerrajero. Regresé a la habitación. Lo probé. Grabé mi propia voz diciendo: esto es solo el comienzo. Sonaba firme, como si fuera otra mujer hablando dentro de mí. Necesitaba volver a casa, pero no como alguien que regresa a luchar. Volver como alguien que olvidó algo, como una anciana distraída. El remedio. Siempre el remedio. Esperé al final de la tarde. El calor ya había disminuido. El cielo estaba plomizo, anunciando lluvia. Aplaudí en la puerta. Fue el hermano de Jimena quien respondió. Tenía un plato de carne en la mano, y ni siquiera me preguntó qué quería. Simplemente se abrió. Entré como si pidiera permiso en el funeral mismo. Jimena apareció en la cocina. Me miró con esa sonrisa cínica. Otra vez. ¿Era Petra? ¿Qué era ahora? Mi medicina para la columna vertebral. Ese largo y blanco. Creo que lo dejé en la mesita de noche. Bueno, mira si es la última vez. ¿De acuerdo? Estamos en medio de la cena. Subí con pasos lentos, pero cada uno de mis pasos fue un cálculo. Encendí la grabadora en el pasillo.
Entré en la habitación, o en lo que quedaba de ella, y fingí buscar, pero mi oído estaba atento a lo que venía de abajo. Y allí, como si el destino quisiera ayudarme, lo escuché todo. La voz de Jimena. Ella todavía no entiende, pero ya tenemos la cita programada. El médico firmará la documentación. Luego, simplemente presente la demanda. A su edad, nadie lo dudará. Y si patea, aún mejor, va a sonar loco. Risa. De otra persona. Una tercera persona. Una voz familiar. Hembra. Me dolió reconocerlo. Era la sobrina de mi hermana. El que vino en mi cumpleaños a comer pastel y dijo: tía Petra, algún día quiero ser como tú. Me congelé. ¿Ella también? Eso no fue solo traición. Fue una conspiración. Eso fue un asedio. Pero allí, escuchando, grabando, sin temblar, comprendí. Los que se arman en silencio, nunca imaginan que serán derribados en el mismo silencio. Guardé la grabadora con cuidado. Bajé sonriendo. Lo encontré. Gracias. ¿De acuerdo? Y mira si no vuelves, dijo, sin siquiera apartar los ojos de su teléfono. Pero lo sabía. Esa sería la última vez que entraría allí como la anciana olvidada. Porque la próxima vez, no entraría solo. Y lo que no imaginaban es que aquellos que se pasaban la vida cosiendo telas, ahora cosía pruebas. Y cuando todas las piezas estuvieran alineadas, la línea final se cortaría elegantemente. Pero, ¿estaban listos para escuchar mi silencio en la corte? Porque Petra iba a hablar. Sin tener que levantar la voz, regresé unos días después con el alma lavada de silencio y el corazón listo. Aplaudí en la puerta con una bolsa de pan dulce en una mano y una botella de jugo de tamarindo en la otra. Así es como siempre llegué a las casas de otras personas, con algo en la mano, aunque fuera pequeño, aunque fuera solo bondad. Respondió Jimena. Me miró como alguien que ve una hormiga insistente en la pared, pero abrió la puerta. ¿Qué vino a hacer ahora? Señora Petra, vine a dejar a un amor. Sé que a los niños les gusta. Ella sonrió cínicamente y me dejó entrar. Pero rápido. ¿De acuerdo? Nos iremos pronto. Asentí. Entré como si entrara en las casas de otras personas, porque eso es lo que querían que sintiera, que la casa ya no era mía. Me senté en el sofá con la columna recta y el cuidado de alguien que lleva secretos dentro de su cuerpo. El neceser floreado en mi regazo tenía más que medicamentos y pañuelos de papel. Dentro de ella, bien cuidada, estaba la grabadora. Lo encendí con un toque discreto, sin fanfarrias, y lo dejé rodar. Al principio, solo se podía escuchar el sonido del ventilador de techo y los pasos apresurados. Pero solo tomó 10 minutos para que la verdad comenzara a revelarse. Jimena salió de la cocina, hablando en voz alta con su hermana. Ya he hablado con el corredor. Tan pronto como el papeleo está a nombre de Esteban, lo ponemos a la venta. El mercado en Vallarta es genial. La hermana respondió sin dudarlo. ¿Dónde vas a vivir? En Zapopan, cerca de la escuela de niñas. Una buena casita. ¿Y la anciana? La voz de su hermana sonaba desdeñosa. Como si yo no estuviera allí, como si no fuera una persona. Jimena respondió con la naturalidad de quien habla de la previsión meteorológica. Esta anciana no dura 2 años más. El abogado dijo que podemos obtener todo rápido, si firma dopado. Las palabras vinieron como piedras en mi estómago. Pesado, seco, preciso, pero no reaccioné. Solo tomé un sorbo del jugo, como si no escuchara. Por dentro, no era odio, era otra cosa. Era justicia, formándose lentamente, una sensación de calma y corte, como una aguja que entra en la tela en el punto correcto. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a llevarlo adelante? Dale me gusta, y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas, porque cuando se escucha una historia como esta, muchas mujeres encuentran fuerza donde pensaban que solo había soledad. La grabadora seguía funcionando bien. Cada una de sus palabras era oro. Evidencia. Verdad es que, hasta entonces, solo existían en miradas cruzadas, en silencios. Ahora, estaban allí, con hora, fecha y voz. Sabía que no podía quedarme mucho tiempo. Me levanté, le di las gracias, y le dije que iba a visitar a un amigo en el vecindario vecino. Jimena solo asintió. Ni siquiera me miró a los ojos. Porque cuando pensamos que hemos borrado a alguien de nuestra historia, dejamos de mirarlo,
Me alejé con pasos firmes y un solo pensamiento. Las tornas han cambiado. Y lo más hermoso, es que no se habían dado cuenta. Pero todavía faltaba una pieza de este rompecabezas. Un nombre que necesitaba confirmar. Una firma oculta. Y sabía exactamente dónde buscar. ¿Los que dormían bajo el mismo techo también tenían sangre en las manos? Iba a averiguarlo. Regresé a Guadalajara el domingo por la noche, con la grabadora en mi bolso, y mi pecho lleno de una nueva calma. No era paz. Paz que sentimos cuando todo termina bien. Lo que sentí fue preparación, como alguien que sube paso a paso con un plato en la mano, sabiendo que no puede derribar nada. El lunes, temprano en la mañana, fui a encontrarme con el abogado que me había indicado el médico de la posada. Andrés Camargo, un hombre discreto, de esos que escuchan con los ojos, me recibió en la pequeña oficina, oliendo a papel y café recalentado, y me ofreció agua como si ofreciera tiempo. Le conté todo, de la casa, de Esteban, de Jimena, de los papeles falsos, del plan sucio, de los audios, mostré las grabaciones, los extractos, los viejos recibos de material de construcción, guardados en sobres amarillentos, con olor a pegamento seco. Escuchó todo en silencio. A veces, apretaba el bolígrafo con fuerza. Cuando terminé, solo dijo una cosa. No saben con quién se metieron. Pasamos horas allí. Armaba carpetas, organizaba exámenes, pedía copias. Descubrimos que el título de la propiedad todavía estaba a mi nombre, y que la supuesta transferencia realizada por ellos ni siquiera tenía una firma notariada. El notario confirmado por teléfono, un documento sin validez legal. La base de su castillo era de arena, y solo necesitó un respiro para caer. Todavía faltaba un punto delicado, el llamado informe de cordura, para derribar cualquier posibilidad de que afirmaran que estaba loco. Andrés me programó con un psiquiatra forense, de los que hacen informes para la justicia. Fui al día siguiente, con mi bolso de correa gastado y lápiz, labial ligero. Pasé 2 horas en la consulta. El médico era joven pero respetuoso. Me hizo preguntas difíciles, puso a prueba mi memoria, evaluó mi habla, mi atención. Salí de allí exhausto, pero confiado. 2 días después, recibí el informe. Paciente lúcido, orientado en el tiempo y el espacio, sin signos de demencia ni cambios cognitivos. La firma venía con un sello y todo. Cuando le entregué el papel a Andrés, sonrió con la comisura de la boca. Ahora tenemos todo. ¿Todo? Pregunté. Casi. Ahora solo queda que me digas lo que realmente quieres. ¿Justicia? ¿Exposición? ¿Cárcel? Pensé por un momento. Miré por la ventana de la oficina, donde el sol golpeaba los altos edificios. No quiero un escándalo. No quiero un titular. Quiero que todo vuelva a su lugar. Quiero mi casa. Quiero que se limpie mi nombre. Y quiero que escuchen el silencio que me negaron. Quiero que aprendan la diferencia entre estar en silencio y elige guardar silencio, porque quien sabe esperar, también sabe actuar. Andrés asintió. Y ahí, en ese momento, se decidió. No iba a gritar, iba a firmarlo. Iba a presentar un protocolo. Iba a actuar como alguien que conoce el peso de lo que construyó con sus propias manos. Y cuando entendemos el valor de lo que hemos llevado durante toda la vida, aprendemos que no todos los cambios necesitan ruido. Saber, hay un momento en la historia al que aún no hemos llegado, pero es allí donde todo cambia. Todo. Y cuando te lo diga, comprenderás por qué hasta el día de hoy me despierto, y te agradezco por no haber respondido enojado, porque lo que sigue es lo que nadie esperaba. Pero primero, necesitaba encontrar una última pieza, el único que aún faltaba, y esto estaba escondido dentro de su propia familia. En esa tarde lluviosa, el olor a papel viejo se mezcló con el de la madera mojada. La posada donde estaba tenía una habitación pequeña en la parte de atrás. Pequeña, pero con buena luz. Fue allí donde decidí abrir una de las últimas cajas que había traído de la casa en Puerto Vallarta. Una vieja caja de cartón, marcada con cinta adhesiva y polvo en las esquinas. En su interior, un cofre de hierro, pequeño, pesado y con el pestillo ya oxidado. Me tomó un tiempo abrirlo. Cuando lo logré, sentí que había retrocedido en el tiempo. Aquí estaban los últimos recuerdos de toda una vida cuidadosamente guardados. Cartas de mi esposo, escritas a mano.
con tinta que ya comenzaba a fallar. Me llamó mi fuerte. Y siempre firmó con eso con amor eterno. Leí uno de ellos en voz baja. Sintiendo como si todavía estuviera allí, junto a ella, encontré una carpeta azul con los documentos de la casa, incluidos recibos de pago de materiales, viejos contratos de albañiles y una escritura inicial que ya no recordaba que existiera. Empecé a leer lentamente. Y allí estaba. Una cláusula en letras pequeñas pero claras. Usufructo vitalicio a nombre de Petra Ramírez González. Titular legítimo e intransferible en vida y consciente. Cerré los ojos. Eso lo cambió todo. No podían vender la casa. Ni siquiera con un documento falsificado. Ni siquiera con un abogado comprado. Sin mi viva y lúcida autorización. Esa casa no podría cambiar de manos. Y ahora tenía un informe oficial que decía que mi lucidez estaba intacta. Me recosté en mi silla, respirando profundamente. Era como si, en ese momento, el tiempo me hubiera dado un regalo olvidado. Un pedazo de mí mismo. Escondido en el pasado, pero listo para defenderme en el presente, seguí buscando, en el fondo del maletero, junto con las fotos de la construcción, donde Esteban parecía pequeño, con un casco de plástico y una sonrisa llena de dientes de leche. Encontré un sobre marrón. En él, el nombre de mi esposo y algunos documentos del INSS. Estaba a punto de volver a ponerlo cuando un detalle me llamó la atención. Una solicitud reciente, fechada hace 2 años. En su nombre, en nombre de alguien que ya había muerto hace décadas. Recogí el periódico con manos temblorosas. Era una solicitud de jubilación suplementaria, utilizando el CPF de mi difunto esposo. Y, en la parte inferior, como beneficiarios, 2 nombres, Jimena y su madre. Por un instante, el mundo pareció girar lentamente. Eso ya no era solo una traición familiar, fue un crimen, un golpe de Estado, falsedad ideológica, uso de documentos del fallecido, fraude a la seguridad social. Estaban jugando sucio en todos los niveles. Me llevé la mano a la boca, tratando de contener las náuseas. ¿Qué más escondían? ¿Hasta dónde llegarían por dinero? Parecía imposible. Pero cuanto más tiraba del cable, más podredumbre salía. Y allí, en ese silencio, con el pecho abierto y el corazón apretado, tuve un pensamiento que me paralizó durante unos segundos. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Cómo es que una persona a la que amaste, alimentaste, acunaste en tus brazos, se convierte en cómplice de un fraude contra su propio padre muerto? Es difícil de entender, incluso después de tanto tiempo, pero hay recuerdos que guardamos como si fueran llaves, algunas cicatrices abiertas, otros nos protegen, y si hay algo que he aprendido a lo largo de los años, es que ciertos recuerdos se convierten en escudos cuando todo lo demás falla. A veces, son solo fotos antiguas, otros son palabras, o documentos guardados en un baúl olvidado. Dime algo, ¿tienes algún objeto? ¿Alguna carta? ¿Algún recuerdo que guardaste durante años y que, de repente, volvió a tener sentido? Si es así, dímelo en los comentarios. Quiero saber si tú también has experimentado algo así. A veces, pensamos que es solo nostalgia, pero es una advertencia, es fuerza. La verdad es que, sí, ese día, cuando cerré el maletero, ya no era el mismo. Ahora, lo tenía todo. Título de la casa, cláusula de protección, informe médico, grabaciones y ahora, evidencia de delito. Era la última pieza en el tablero. Lo que vino ahora ya no era un juego. Era justicia con papel firmado. Y sabía exactamente dónde dar el siguiente paso. Pero para eso, tendría que mirar a los ojos de alguien que juró estar a mi lado. Y preguntar, ¿sabías eso? Porque el silencio de esta respuesta podría decir más que cualquier confesión. Programé la cena para un jueves. Elegí este día porque siempre ha sido el más neutro de la semana. No demasiado cerca del fin de semana, ni sofocado por las prisas del lunes. Llamé a Esteban y le hablé con voz serena, como él estaba acostumbrado a oír en los tiempos en que todavía venía a visitarme con flores del mercado. Hijo, quería hacer una cena sencilla. Para que hablemos. Solo nosotros 3. Tú, Jimena y yo. Nada del otro mundo. Solo la comida de mamá y un poco de paz. Al otro lado de la línea, silencio. Luego respondió con ese tono condescendiente que tanto me dolió. Por supuesto. Mamá, será bueno.
Tal vez sea realmente hora de resolverlo todo. Lo resolvemos todo. Como si fuera una carga esperando ser arrastrada. Preparé todo con calma. Elegí hacer pozole. Como en sus cumpleaños, pozole bien sazonado, con maíz fresco y carne tierna, como siempre le gustó. También preparé té helado de hibisco, que a Jimena le encantaba fingir que le gustaba, solo para lucir elegante. Sobre la mesa, no puse flores, quería que fuera solo lo esencial. ¿Verdad? Comida y silencio. Cuando llegaron, los dos se sentaron con ese aire de alguien que estaba allí por obligación. Jimena, con una sonrisa falsa. Esteban, más tranquilo. Serví los platos. Serví el té con cuidado, y me senté. No dije nada durante unos minutos. Quería que comieran primero. Que prueben lo que siempre se ha hecho con amor. Que entiendan el sabor de lo que intentaban destruir. Cuando ambos dejaron los cubiertos, los miré. Antes de que pienses en nada. Quería agradecerte. Los dos se miraron. ¿Gracias?, preguntó Jimena, confundida. Sí, por mostrarme quiénes son realmente. Sin máscara. Sin pretensiones. Eso me dio fuerza. Y abrí los ojos. Tomé la carpeta beige que estaba a mi lado y la abrí con calma. Saqué el primer documento. La escritura con la cláusula de usufructo. Este es el documento original de la casa. Con firma notarial. Y una cláusula registrada ante notario. Usufructo vitalicio. Solo se puede vender con mi autorización. El rostro de Esteban comenzó a desvanecerse. Jimena todavía trató de sonreír. Pero eso ya ha sido revisado. El nuevo documento no tiene validez. Interrumpí. No tiene firma notariada ni respaldo legal. Además, está sujeto a investigación. Saqué el informe médico de la carpeta. Este es un informe psiquiátrico. En mi nombre, emitido por un experto forense. Da fe de mi plena cordura. Es decir, si alguien intenta afirmar lo contrario, necesitará un médico muy bueno para mentir mejor que este. La sonrisa de Jimena se desvaneció. Su voz temblaba. ¿Tú nos estás amenazando? No, Jimena, respondí con calma. Te lo advierto, porque todavía creo en las advertencias antes de la tormenta. Abrí la grabadora y presioné el botón. El sonido de su voz llenó la habitación. Esta anciana no dura 2 años más. El abogado dijo que podemos conseguir todo rápido si firma dopado. Esteban bajó la cabeza. Jimena no dijo nada. Esperé a que el silencio se estableciera entre nosotros como un cuarto invitado. Podría haber ido directamente a la fiscalía. Todavía puedo. Y tal vez lo haga. Pero primero, quería que lo escucharas de mi boca. Que supieran que no me mataron. Solo me despertaron. Esa Petra que intentaste doblar, aprendió a valerse por sí misma. Porque nunca fue la debilidad lo que me hizo callarme. Era amor. Y ahora, ese amor se ha convertido en una herida. Elegí la dignidad. Esteban trató de decir algo. Pero no salió. Jimena mantuvo los ojos fijos en el plato. Ninguno tocó más el pozole. Terminé mi té con calma. Como si cerrara un capítulo, me levanté de la mesa. Tomé los documentos y me dirigí a la puerta. Lo que pase a partir de ahora, dependerá solo de ti. Si eligen el silencio, se lo devuelvo con silencio. Si eligen la guerra, vengo con la ley. Y la ley... Hijos míos, este no envejece. Salí de la casa sin cerrar la puerta, sin mirar atrás. Pero sabiendo eso, allí, en esa cena, no fui yo quien perdió el apetito. Fueron ellos. El silencio permaneció en la habitación. Pero fue otro silencio. Un silencio de derrota. Un silencio que pesa mucho. Y eso anuncia que el tiempo de la anciana ha terminado. Y volvió el tiempo de la señora de la casa. Pero... ¿qué hizo Esteban después? Eso es lo que realmente me sorprendió. ¿Fue arrepentimiento? ¿O simplemente miedo? Hubo días de silencio después de esa cena. No recibí ninguna llamada. No recibí mensajes. Ni señal. Pero sabía que el silencio no era olvido. Era el sonido de la cuerda estirándose. Y un día, pateé a traseros. Fue un martes por la mañana, mientras tomaba mi café con pan de elote, y escuchaba los pájaros en el patio de la posada, que sonó el teléfono. Era Andrés. La orden judicial ya ha salido. El alguacil irá a la cámara hoy para entregar la notificación. Suspiré. No de alivio, sino de confirmación. La justicia no viene con una bandera. Llega con un sello y una firma notariada. A última hora de la tarde,
Recibí la foto de la entrega. La notificación clavada en la puerta de madera de la casa, junto a la vieja guirnalda de flores artificiales que Jimena había colgado durante la Semana Santa. Como si la casa fuera suya, ahí estaba. Notificación de desalojo inmediato por uso indebido de la propiedad, con una cláusula de protección de por vida, y junto a ello, los primeros trámites de la acción de nulidad de los documentos falsificados. Andrés también había presentado una denuncia formal contra la madre de Jimena, por usar la identidad de una persona fallecida. Mi esposo, todos estaban allí. Los nombres, los números, las fechas, cada detalle se alinea con la verdad. Todo hecho en silencio, con elegancia, sin escándalo, sin gritos, solo papel, solo la verdad. Por la noche, el teléfono volvió a sonar. Era Esteban. Respondió. No dije nada. Por otro lado, solo escuché su respiración, desequilibrada. Y luego, la voz, ahogada. Mamá, no necesitas todo eso. Podemos hablar. Me quedé en silencio durante unos segundos más. Entonces, respondí, con la misma firmeza que tantas veces me había levantado de la costura con lágrimas en los ojos. Me necesitabas. Ahora, necesitas un abogado. Y colgué, sin ira, sin daño, solo con la certeza de que todo tiene su lugar. Y la mía, después de todo lo que he pasado, ya no era una madre sumisa. Era una mujer de pie, dueña de su propia historia. 15 días. Esa era la fecha límite. 15 días para desalojar la casa. 15 días para aprender el peso de lo que intentaron robar. Y mientras esperaba que el tiempo hiciera su trabajo, comencé a empacar mis cosas. No volver, todavía, sino para preparar el terreno para lo que vendría después, porque cuando su castillo comenzó a desmoronarse, cayó un muro que todavía no esperaba ver derrumbarse. Una verdad antigua, un secreto guardado desde el velorio de mi esposo. Y él, sí, lo cambiaría todo. Para siempre. Las noticias comenzaron a correr más rápido de lo que imaginaba. No fui yo quien lo difundió. No tenía que hacerlo. Su propio veneno comenzó a extenderse por las venas de la convivencia, por los pasillos de los chismes que solían hablar solo de mí. Jimena intentó, como siempre lo intentó, pintar su propia versión de la historia. Envió audios a primos y conocidos, diciendo que yo era vengativa, que la edad me había metido en la cabeza, que era una anciana amargada e ingrata que no sabía cómo compartir lo que tenía. Pero los audios, suyo, los que grabé con calma y dolor, comenzaron a circular, uno por uno. Aquel en el que dijo que no duraría 2 años más. El otro, en el que me explicaba cómo me iban a dopar para conseguir la firma. E incluso lo peor de todo, su risa, fría, y burlándose de mi forma silenciosa. La gente escuchó. Y lo escucharon de nuevo. Y comenzaron a comentar. Su madre, pobrecita, fue convocada oficialmente. Un oficial de policía llamó a la casa de Puerto Vallarta con una notificación en la mano. No estaba allí para verlo, pero lo sabía. Y Esteban no salió a trabajar durante 3 días. Los amigos comenzaron a alejarse. Compañeros del club, de la universidad, las madres de los niños de la escuela, ya susurraban en las puertas. Y sus hijos, mis nietos, comenzó a preguntar. Mami, ¿por qué ya no viene la abuela? ¿Y por qué vive lejos ahora? Escuché esto de un vecino, quien lo escuchó del maestro. No sé cómo respondieron, pero sé cómo me sentí. Como alguien que siente que su propio nombre es recordado, después de tanto tiempo usado como polvo. No fue venganza, era la justicia que ocurría con el silencio, con papel, con la verdad. Nadie escuchó lo que dije, pero lo que dijo, grabado, se convirtió en un eco. Jimena perdió su trabajo. La escuela de idiomas donde trabajaba recibió una denuncia anónima, con pruebas de su participación en el fraude a la seguridad social. E incluso, si no lo revelaron públicamente, solo se necesitó un susurro en el sector de recursos humanos para que la destituyeran. Lo que me dolió, lo confieso, fue ver a Esteban callado. No hizo nada para detenerlo, ni siquiera para tomar el control, simplemente se escondió. Y en el fondo, no esperaba nada más de él. Pero dolió, como madre, como mujer, como ser humano que creyó saber. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez, al contarlas, ayudamos a otro corazón a respirar.
Si esta historia te conmueve de alguna manera, dale me gusta a este video y suscríbete. A veces, solo sabiendo que hay alguien escuchando, ya nos sentimos más fuertes. Y cuando compartimos el dolor, pierde un poco su tamaño. Nadie necesita pasar por esto en silencio. Y estoy aquí para demostrar que el silencio no es lo mismo que la derrota. Y no vibré al ver todo esto. No levanté mi copa. No me reí. Solo miré, lejos y lejos. Como alguien que sabe que el tiempo resuelve lo que la prisa solo echa a perder. Pero lo que nadie esperaba es solo que incluso después de todo esto, todavía había una herida oculta más. Uno, que ni siquiera sabía que existía. Y eso fue todo, que giró la llave de todo. Porque se metieron no solo con mi casa, se metieron con mi memoria. Y eso, hijos míos, es la parte más sagrada que cualquiera puede intentar robar. El viaje de regreso a Puerto Vallarta fue tranquilo. El autobús se balanceaba lentamente por las curvas de la carretera. Y yo llevaba en mi regazo la carpeta azul con el documento más importante de mi vida. El embargo, firmado y sellado. Aprobado por un juez. Apoyo policial autorizado si es necesario. No tuve que llamar a ninguna puerta. La casa era mía. Por derecho, por memoria y por historia. Cuando me bajé en la estación de autobuses, sentí el viento cálido en mi cara. Ese olor salado del mar, mezclado con hibisco seco. Caminé lentamente hacia el pueblo. No llevé a nadie conmigo. No quería una audiencia. Solo quería serlo. Y verás. Y respira. Cuando llegué a la puerta, las marcas todavía estaban allí. Un jarrón roto en la esquina. Una silla de plástico volcada. Como si la prisa hubiera sido el último invitado allí, puse la llave en la cerradura y entré. La casa estaba vacía. Pero no es así. Un olor agrio a comida vieja. Manchas oscuras en el piso de la cocina. Vidrios rotos encima del fregadero. En el dormitorio, el colchón estaba sucio. Sin sábana. El lugar donde me llamaban sanguijuela, ahora parecía un campo de batalla ya ganado. Respiré hondo. En lugar de llorar, abrí las ventanas. Dejo entrar el viento. Era como si cada ráfaga se llevara un grito no dado. Fui al dormitorio, y me quité los zapatos. Me senté en el suelo durante unos minutos. Miré hacia arriba. Allí, en esa posición, recordé las veces que Esteban corrió por el pasillo. Pequeño, diciendo que me protegería para siempre. El mundo cambia. Las personas cambian. Pero la casa, este siempre dice la verdad cuando escuchamos. Al día siguiente, fui al mercado de la esquina. Compré flores de campo y velas pequeñas. Contraté a la vecina, la señora Lucha, que se encargaba de limpiar las casas de verano. Llegó con una escoba en la espalda y me abrazó sin decir nada. Sabía que ibas a volver, dijo. Esta casa nunca se ha combinado con ninguna otra energía. Pasamos toda la tarde fregando, lavando, recogiendo lo que era mío, y tirando lo que no lo era. Lo lavé hasta las paredes. Lo lavé con ira, con afecto, con dignidad. Cuando oscureció, encendí las velas. Coloqué uno en el alféizar de la ventana del dormitorio. Y le hablé a mi esposo como si todavía estuviera allí. Escuchando todo de nuevo. Estamos de vuelta, Arturo. No la casa que dejé, pero la casa la reconquisté. Sin pelear, sin romper nada. Simplemente siendo quien soy. Y que nunca dejé de ser. Me levanté. Me alisé el cabello. Y, por primera vez en mucho tiempo, me vi en el espejo de la sala y me reconocí. Saber. A veces el mundo intenta decir que perdimos. Esa edad roba. Ese silencio se debilita. Pero aprendí que aquellos que esperan sabiamente nunca regresan al mismo lugar. Vuelta más grande. Vuelve. Donna. Y si has llegado hasta aquí conmigo, déjame decirte algo. El momento más notable de esta historia aún no ha sucedido. Porque hay silencio que sana. Pero también hay silencio que revela. Y lo que descubrí en los días siguientes era algo que nadie esperaba. Ni siquiera yo. ¿Estás listo para escuchar? Porque ahora, la verdad que siempre ha estado oculta, finalmente aparecerá. Los días que vinieron después fueron de una calma diferente. No era alegría. Ni era exactamente alivio. Era una especie de paz silenciosa. Como el mar después de una tormenta. Las olas todavía se mueven hacia adentro, pero el horizonte se está volviendo más recto. Me enteré por los vecinos de Tonalá que Jimena y su madre vivían juntas en una casa alquilada, muy estrecha, con paredes delgadas y vecinos que escuchan todo.
La escuela de los niños suspendió temporalmente la inscripción, debido a la inestabilidad familiar. Y los pequeños, mis nietos, se fueron a vivir con su abuela paterna al otro lado de la ciudad. Esteban alquiló un pequeño apartamento, sin balcón, sin jardín, sin ningún recuerdo de la casa que destruyó con sus propias manos. Los procesos continúan. La fiscalía pidió más documentos. El abogado Andrés se encarga de todo. ¿Y yo? Vuelvo a coser. Mis dedos todavía tiemblan un poco. Pero la línea pasa. Hice unas toallitas nuevas para el altar. Corté tela vieja y le di una nueva forma. Como siempre lo hice. Y en este silencio que ahora vive en la casa, escucho mucho más que antes. Me llamaron. Algunos parientes. Personas que no dijeron nada cuando me vieron humillado. Ahora llaman con ese tono de hablemos. La familia lo es todo. La sangre llama. Escucho. Por supuesto. Los dejé hablar. Pero al final, digo lo que llevo en el pecho desde el principio. No estoy enfadado. Solo tengo memoria. Porque olvido. No olvido. Simplemente ya no lo llevo. Lo llevé durante muchos años. Llevé a mi hijo en brazos. Luego en mis estudios. Luego en la vida. Y me dejó como si una madre fuera desechable. Y aún así, no deseaba hacer daño. No tuve que gritar. La vida hizo su trabajo. Acabo de dar el primer paso. Y los que lo ven desde fuera, hasta el día de hoy, preguntan, Petra, ¿fue una venganza? Y respondo con la voz más tranquila que tengo. No. Se lo merecía. Porque, ¿quién trata a una mujer que construyó todo como una carga? Termina descubriendo el valor de lo que perdió. ¿Sabes qué es lo más curioso? A veces, lo que duele no es el desprecio. Es su asombro cuando te levantas. Piensan que moriremos en silencio. Pero olvidan que una mujer tranquila no es una mujer débil. Es una mujer que espera el momento adecuado. Es mi momento. Aún no ha terminado. Porque hay una última cosa. Una revelación. Que nadie vio venir. Y llega ahora. ¿Preparación? Porque ni Esteban, ni Jimena, ni nadie imaginó lo que encontré dentro de ese sobre escondido en el fondo del cajón de madera. Eso es todo. Hijo mío. Lo cambiará todo. Estaba sentado en mi hamaca, la que colgué con mis propias manos en el verano de 1996, justo después de que terminamos de construir la terraza. El limonero al lado ya no daba tanta fruta, pero aún daba sombra, y fue esta sombra la que me arrulló en esa cálida mañana. Tenía una taza de café caliente en la mano y mi cuaderno Burdeos en mi regazo, el mismo que escribí cuando nació Esteban, donde registré a cada cliente, cada vestido de novia cosido, cada vez que necesitaba vender algo para pagar una factura. Y ahora, en ese buen silencio, en ese vacío que finalmente no dolió, escribí lo siguiente. Yo era una esposa, era madre, era costurera. Di todo lo que pude, incluso cuando no lo tenía. Y cuando me quitaron incluso lo que era mío, aprendí a devolverlo con silencio. El viento giró la hoja por sí solo. Era como si toda la casa respirara conmigo. Escaneé el balcón y lo vi todo de nuevo. La puerta donde Esteban esperaba a que llegara su padre, incluso después de que se hubiera ido para siempre. La habitación donde bordaba por la noche. La cocina donde preparé pozole durante 20 navidades seguidas. Cada rincón de la casa parecía saludarme. Un asentimiento hacia atrás, y sonreí, porque allí, en ese momento, me di cuenta de que no estaba solo. Estaba conmigo, y eso fue suficiente. No había voces fuertes, ni zapatos sucios cruzando mi habitación, ni risas falsas resonando en el pasillo. Solo el sonido de mi zapatilla arrastrándose por el piso limpio. Caminé por la casa como si visitara un templo. Toqué los muebles como si me dieran las gracias. Y, al contrario de lo que podrían haber esperado, no lloré, porque no perdí nada. Lo recuperé todo. Y cuando digo todo, no me refiero a la escritura, ni a las paredes, ni a las flores que planté en el patio trasero. Estoy hablando de mí mismo, de mi memoria, de mi nombre, de mi coraje. Me paré frente al espejo y alisé mi cabello blanco con los dedos. Fue la misma mujer que comenzó esta historia, pero ahora con una certeza tatuada en su pecho. El amor que suplicamos no vale la pena. Respeto que necesitamos gritar para tener. Tampoco lo es. Lo que realmente cuenta es lo que se queda cuando todo sale. Y allí, sin nadie alrededor, lo que quedó fue la paz. Una paz que hice yo misma. Punto por punto.
como esas colchas de retazos que me llevaban todas las noches. ¿Y sabes qué es más hermoso? Descubrí que vivir solo no es lo mismo que estar solo. Porque ahora, solo me permito estar con aquellos que me merecen. Y así es como voy, tranquilo, entero, y con una historia que ningún tribunal necesita juzgar. Porque aquellos que lo han escuchado hasta aquí, ya conoces el veredicto. Pero antes de cerrar esta historia, solo hay una cosa más. Una última parte que se ha conservado durante todos estos años. Esa carta, ese sobre escondido en el fondo del cajón del armario, entre los viejos papeles de Arturo. Casi no lo abrí. Pensé que era solo otro recibo viejo. Pero cuando leo, el mundo se detuvo. Porque ahí mismo, estaba el secreto que lo explicaba todo. Y eso cambiaría por completo el destino de cierto nombre en medio de esta historia. ¿Quieres saber qué era? Así que prepárate, porque es ahora cuando la verdad más tranquila gritará. El sobre estaba allí, amarillento, con mi nombre escrito a mano. La letra era de Arturo, mi esposo. En el interior, encontré una carta que escribió unos meses antes del accidente. En él, dijo que si algo le sucedía, quería que la casa de Puerto Vallarta fuera protegida como una herencia emocional, no financiera. Y adjunto había un segundo documento, una declaración manuscrita, con firma notariada, en la que se designaba que esa casa debía permanecer conmigo hasta el último día de mi vida, sin interferencias de terceros. Lloré leyéndolo, no de tristeza, sino de confirmación. Arturo lo sabía. Siempre supe el valor de las cosas hechas con amor. Me dio, allí, más que protección, me dio una voz. Me sentí bienvenido por él incluso después de tantos años. Y fue con esta paz en mi pecho que terminé de barrer el patio, lavar los azulejos del baño y plantar las violetas que siempre quise en la entrada de la casa. En cuanto a los demás, Esteban ya no me buscaba. Jimena fue vista el otro día vendiendo perfumes en una feria en Tonalá. Y los niños, mis nietos, me llamaron de nuevo. Poco a poco, comprenden que no es necesario gritar la verdad para ser escuchada. Hoy, vivo con serenidad. Hago mi pan 2 veces por semana. Coso. Leo. Camino al final de la tarde. No extraño los gritos ni los aplausos. Lo que tengo ahora es algo que ni el hogar, ni el dinero, ni los familiares pueden comprar. La dignidad de alguien que no se ha perdido tratando de complacer a los demás. La vida me ha enseñado que el silencio puede ser un grito de resistencia. Esa espera no es ser débil, que ser bueno no es ser tonto, y que amar demasiado, sin medida, solo vale la pena si viene con reciprocidad. También aprendí que no es el tiempo el que revela a las personas, es la ausencia. Y si hay algo que le diría a cualquier mujer que esté escuchando esto en este momento, sería: cuida lo que has construido, pero cuídate aún más. Lo que me mantiene de pie hoy no es el suelo que pisoteo, sino la historia que escribí, con puntadas firmes, incluso cuando la línea temblaba. Si has llegado hasta aquí conmigo, mi corazón te lo agradecerá. Realmente, fue bueno tener su compañía en este viaje. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez al contarlas, ayudamos a otro corazón a respirar. Entonces, si esta historia te conmovió, deja un me gusta. Es como un abrazo silencioso que calienta el alma y ayuda a que este canal siga. Regístrate también. ¿Ves? Aquí la puerta siempre está abierta para otro café, otra prosa, otra historia real. Escribe allí en los comentarios de qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia. Y activa la campana, para que no la pierdas cuando se vuelva a planchar el café, porque todavía tengo mucho almacenado aquí. Historias que duelen, pero también sanan. Historias de mujeres que, como yo, fueron llamadas pesadas, pero se convirtieron en un pilar. Y no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.